En los videos anteriores estuvimos viendo cómo representar gráficamente una función cuadrática haciendo simplemente una tabla de valores y habíamos visto que en general cuando las gráficas son sencillas o están cerca del eje Y, se pueden hacer con una tabla de valores o en algunos casos nos encontramos situaciones en donde no es tan sencillo. Y no nos permite demasiado análisis esto, así que vamos a empezar a ver algunos puntos muy importantes de la parábola para poder representarlas gráficamente. La gráfica de una función cuadrática es una curva llamada parábola, esto ya lo vimos. Esta parábola es simétrica respecto a una recta paralela al eje de las ordenadas llamada eje de simetría, es decir, paralelo al eje Y. Una recta vertical es el eje de simetría de esta parábola, que pasa por el punto mínimo o máximo denominado vértice. También lo estuvimos viendo por arriba, ahora lo vamos a ver un poco con más detalle. El ejercicio 3 nos propone marcar en el gráfico de la parábola el vértice, el eje de simetría, un par de puntos simétricos, las intersecciones con el eje X, llamadas raíces, y la intersección con el eje Y, denominadas ordenada al origen. Vamos con eso. Ya lo estuvimos viendo, ahora lo vamos a formalizar. Achicamos un poco la gráfica y comenzamos con marcar el vértice. Bien. Fíjense una cosa. El vértice, le voy a marcar de color rojo, es este punto que está acá. El vértice es un punto, por lo tanto tiene coordenadas X y coordenadas Y. Un punto se escribe de esta manera. 2 menos 1. Primero la X y luego la Y a continuación con un punto y coma. Entonces ya tenemos el primer dato, que es el vértice, que es el 2 menos 1. Luego nos pide marcar el eje de simetría. El eje de simetría siempre está donde está el vértice, pasa por el vértice. Esto es importante que este video lo miren varias veces, les va a servir hasta cuando estemos más avanzados en el tema. Esperen porque esto me quedó horrible. Ahí está. El eje de simetría es esta recta que estoy trazando acá en flúor y se escribe de la siguiente manera el eje de simetría. Es una recta que se escribe X es igual a 2 porque pasa por el 2. Esto es el eje de simetría. Y si ustedes observan, coincide este 2 con la X del vértice. El vértice tiene una X y una Y. Con la X del vértice. Y lo escribo X es igual a 2. Sigo. Me pide también la intersección con el eje de las X. ¿Dónde corta al eje de las X? Eso se llaman raíces. También las voy a marcar en rojo. Acá tenemos una intersección con el eje X y acá. Entonces podemos decir que las raíces son 1 y 3. Y por último nos pide dónde corta el eje de la Y. Lo voy a escribir con otro color. Perdón. Vamos a marcar las raíces y vamos a escribirle raíces para que a ustedes les quede bien la referencia. Vamos a escribirlo en color gris. Estos dos puntitos donde corta al eje de las X se llaman raíces o ceros. Raíces o ceros de la función. Raíces o ceros de la función son donde corta mi función al eje de las X. Bien. Y por último nos pide la intersección con el eje Y. La voy a hacer en azul con una cruz. Y ese punto se llama ordenada al origen. ¿Por qué se llama ordenada? Porque al eje de las X se lo llama eje de las abscisas y al eje de las Y se llama eje de las ordenadas. Y si tomo el origen de coordenadas, para el 0 vale 3. Ya lo vamos a ver, nosotros acá no tenemos la ley. Repasamos. El vértice en este caso es un punto mínimo. Vamos a escribir vértice. Es un punto, se escribe como 2 menos 1 con sus coordenadas.
Y en este caso es un mínimo. Observamos también algo que ya sabemos. La función esta tiene, esta parábola, las raíces hacia arriba. Tiene su eje de simetría en el x igual a 2. El vértice es 2 menos 1 y siempre coincide la x del vértice con el eje de simetría. Las raíces son los puntos donde corta el eje de las x y son el 1 y el 3, los números en este caso. Y el número en donde corta al eje de las y, que es el 3, es la ordenada al origen. Ese es el 3 en este caso. Bien, no nos pide nada más, pero ya vimos los puntos importantes que tenemos. Nos pide marcar dos puntos simétricos. Miren, yo voy a marcar este, por ejemplo, con este. Este no es simétrico con este, sí, claramente. Y el del, miren, el de la ordenada del origen, que es muy importante, porque un punto que siempre tengo, ya lo vamos a ver. El punto simétrico es este. Digamos, el 0,3 es simétrico con el 4,3. Estos son dos puntos. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido esta introducción y vamos a seguir con el ejercicio 4, este es el ejercicio 3, que nos dice, determina si las siguientes funciones son cuadráticas o de segundo grado, que quiere decir lo mismo, ¿está bien? Son sinónimos en este caso. ¿Qué quería decir función cuadrática? ¿Quieren que vayamos a ver la definición? Vamos. Dice, llamamos función cuadrática o de segundo grado a toda función de la forma f de x, o y, es lo mismo como está acá, es igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es distinto de 0, es decir, sí o sí tiene un término cuadrático. No necesitamos nada más, vamos con esa definición a resolver el ejercicio. Fíjense, la primera, ax cuadrado, 2x cuadrado más bx, 3x menos 1. Tiene su término cuadrático, un término lineal y un término independiente. ¿Es función cuadrática? Sí. La segunda, ax cuadrado, es decir, 1 por x cuadrado. Sí, perfecto. Más bx, bueno, el b vale 0, pero el que no podía valer 0 era el a. Tiene que tener sí o sí un término cuadrático. Más c, que es 1. Esta también es cuadrática. Esta no tiene el término cuadrático, por lo tanto no es función cuadrática. Esta no lo sé, la voy a trabajar un poquito acá. Esto está expresado de otra manera y lo que tengo que hacer es aplicar distributiva. Esto me da x cubo más x. ¿Esto es una expresión cuadrática? No, es una cúbica. No es cuadrática, excede la cuadrática. Nosotros necesitamos que el término más grande sea el cuadrático. Y por último, x menos 1 al cuadrado, y igual a x menos 1, perdonen acá que no puse la y, vamos a resolver el cuadrado del binomio. Esto es x cuadrado menos 2x más 1. Esto es una cuadrática perfectamente. Y ahí terminamos el ejercicio 4.